Acabo de estar aquí participando en la presentación del libro. Fue bastante interesante, la verdad. Yo creo que fue un ambiente bastante adecuado y propicio para lo que se intentó entregar. Más allá, incluyendo a los niños, que es súper extraño que un grupo de niños esté participando en una presentación de un libro. Yo creo que Rayen, que participó también, estuvo espectacular y la participación, agradeciendo también la participación del autor, y gracias a él ahora podemos contar con estas historias para poder realizar actividades en clase, puede ser, por ejemplo. Y yo creo que es muy importante también que el autor como tal haya recopilado estas historias porque son parte de la historia nacional y parte de la cultura mapuche. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que nos vuelvan a invitar a otro lanzamiento de otro libro. Gracias por esta experiencia, sobre todo de rescatar la literatura mapuche. Y sobre todo esta experiencia de estar presenciando un lanzamiento de un libro con los niños y dejar la educación adultocentrista para hacer una experiencia mucho más significativa para los adultos y los pequeños. Así que muchas gracias por la invitación y esperamos también otra invitación para otro encuentro. Muchas gracias a la universidad. ¡Casi pisa la lombriz! En ese momento que se dio cuenta que la lombriz estaba desocupada, la miró, la observó y se rió. Esa pequeña lombriz se esfuerza y se retuerce por el sendero. Seguramente es una burrita como yo. Entonces decidió hablarle a la pequeña lombriz, diciéndole: Mari, Mari, lombriz, veo que vas muy apuradita. ¿Te gustaría hacer una competencia conmigo?